Bienvenidos a este taller de Academia de la Biblia de cómo transformar tu día a día leyendo y entendiendo la Biblia, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es leer la Biblia como el que lee el periódico o el listín telefónico, y otra cosa es comprender, meditar la palabra de Dios. Este taller está en vivo el día 30 de enero y, mucha gente este mes lo comienza con buenas intenciones, por ejemplo, queriendo adelgazar, perdiendo peso, cambiando la dieta, tomando rutinas de ejercicio, y si eres cristiano, a lo mejor has comenzado con el ayuno de Daniel que hacemos a veces en las iglesias, quizá no tanto por una cuestión espiritual, sino para adelgazar lo que hemos comido en Navidad, y una de las buenas intenciones que tenemos para el próximo año, en este caso el 2023, es leer toda la Biblia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pues un montón. Y uno empieza, empiezas en Génesis, y hay algunas historias interesantes, luego vas a Éxodo, la historia de la salvación, pero cuando empiezas Levítico y todas esas leyes extrañas, y sobre todo Números, que es ese lugar árido del desierto, mucha gente se cae, se queda ahí. Y en el 30 de enero, pues ya hay muchos que ya han desistido de el intento de leer la Biblia en un año. Y la propuesta que quiero haceros en primer lugar es que dejemos de pensar en metas de tiempo, es decir, en metas de conseguir objetivos, y tengamos metas de proceso. ¿Qué diferencia hay entre una meta de tiempo o una meta de tiempo o una meta de proceso? Una meta de tiempo sería: quiero perder 20 kilos. Bueno, entonces tú te esfuerzas para perder 20 kilos porque tienes sobrepeso o lo que sea. Muchas veces estas dietas en las que entras los pierdes, pero cuando pierdes los 20 kilos, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa después de los 20 kilos? Normalmente el efecto rebote. Veo muchos creyentes que se ponen este tipo de metas temporales: quiero leer la Biblia, y es verdad, la leen y eso tiene un valor fundamental, importantísimo, pero bueno, luego ¿qué? ¿Qué es entonces una meta de proceso? Bueno, en lugar de decir quiero perder 20 kilos es quiero tener los hábitos de una persona que tiene el peso correcto, es decir, una buena alimentación, dinámicas saludables, hábitos saludables físicos, de descanso, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo termina ese objetivo? Nunca, porque es una meta de proceso. Por eso, cuando nos acercamos a la Biblia, podemos tener el objetivo de leer toda la Biblia en menos de un año, en un año o cuando sea. Pero ¿qué tal si en lugar de eso pensamos en ser alguien que lee la Biblia durante todo el año? Jesús dijo: yo soy el camino. Y la Biblia está llena de textos que nos animan a permanecer en la palabra, no tanto atiborrarnos de Biblia para dárnoslas de que no la sabemos, sino permanecer en la palabra. Y no solo para decir que la hemos leído, porque hay dos grandes errores que tenemos cuando nos acercamos a la Biblia. En primer lugar, está el error de creer que es solo para entender cosas, para saber más, para saber teología, para tener la sana doctrina. No sé si has escuchado esta frase: no es que hay que tener la sana doctrina. No, en Academia de la Biblia no nos quedamos solamente en el concepto intelectual. Creemos que la sana doctrina es la doctrina que sana, que hay que experimentarla, vivirla, encarnarla. Así que cuidado con el primer error cuando nos acercamos al estudio de la palabra de Dios, creer que simplemente es para tenerla aquí en la cabeza y tener muchos datos teológicos. No, ese es el primer error. Y el segundo es tenerlo como una especie de libro de autoayuda, simplemente para ver qué dice el Señor en este caso concreto. En el libro de Proverbios, te vas al Twitter de la Biblia, que es el libro de Proverbios, y un consejito práctico. No solamente es para tener conocimientos teológicos. Claro que la Biblia es súper genial, y como deporte estudiar teología es algo que te llena, que te sacia si tienes inquietudes. Y claro que la Biblia te da buenos consejos en el otro lado del espectro, pero la palabra de Dios es mucho más que eso. Nos revela a Jesús, nos revela a Dios. Es para que Dios te hable y te transforme, para cambiar tu vida y actuar como Jesús actuaría, para conocer a Dios, para conocer la eternidad, la esperanza, el amor, la fe. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, y también la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Bienaventurado el que no se influencia de cosas negativas, sino que en la ley de Jehová, el Señor, está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche, no que se la termina, sino que está ahí, que medita de día y de noche, que está en el proceso. ¿Y cuál es el resultado de mantenerte estudiando la palabra, interiorizándola, queriéndola poner en práctica? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este árbol que no importa si llueve o no llueve, no importa si en el 2023, que estamos en un entorno muy confuso, estamos en un ambiente de guerras, de no saber qué va a pasar en el futuro, de situaciones muy adversas, acabamos de pasar de una pandemia y a veces nos vuelven a meter este miedo de cara al futuro, no sabemos qué va a pasar en este entorno, pero podemos ser, si estamos aferrados a la palabra, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, sabemos estar a pesar de las circunstancias. Por eso, creo que es importante y fundamental que volvamos a la palabra de Dios, pero no, como digo, como el que lee un periódico, sino de verdad. Que paremos nuestras vidas cristianas y empecemos a volver a la Biblia, a Jesús, a la palabra. Porque todos los misionólogos en el mundo entero, y estoy contento de que haya gente representando a un montón de países en este en vivo, todos los misionólogos, todos los teólogos que estudian a nivel global el cristianismo, afirman que el problema número uno, y atención a lo que voy a decir, el problema número uno de la Iglesia en Occidente sobre todo, de este siglo, es la analfabetización bíblica. Podemos ser mucha gente, podemos incluso hacer mucho ruido, tener unas iglesias espectaculares y tener todos los medios que no tenían nuestros predecesores, pero somos la generación más analfabeta bíblicamente. Y esto creo que supone un problema grave, porque la Biblia dice que ella es la espada del Espíritu. Un cristiano sin la palabra de Dios está totalmente desarmado. Por eso creo que es importante que volvamos a adquirir el hábito bíblico que es capaz de transformarnos. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16, y para que lo sepas, esta epístola se considera el testamento de Pablo, las últimas palabras de Pablo, el anhelo que Pablo quería para la siguiente generación, para Timoteo. Si tú supieras que te queda poco tiempo de vida y fueras un predicador como Pablo, ¿cuáles serían tus últimas palabras? ¿A qué le darías importancia? ¿Qué sería lo prioritario para las próximas generaciones para que la Iglesia se mantenga en la misión? Pues mira lo que dice 2 Timoteo 3:16, ¿vale? Así que es fácil, como Juan 3:16. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo, desde que era un niño, había tenido el hábito de las Sagradas Escrituras, sobre todo gracias a su madre y a su abuela. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mira qué importante, los cristianos queremos cambiar el mundo, queremos salvar gente, queremos ser transformados para transformar nuestro entorno. Pero este texto dice que si quieres estar preparado para eso, para toda buena obra, tienes que llenarte de toda la Escritura, de toda la Biblia, del mensaje de la palabra de Dios, de Jesús de Nazaret. Y creo que no es negociable. Creo que como cristianos tenemos esta asignatura pendiente y me encantaría desde Academia de la Biblia poder ser un detonante para que puedas volver a la palabra y apasionarte, sin culpabilidad, porque hay mucha gente que se desanima y dice, bueno, ya hace tiempo que no la leo, ¿para qué voy a volver? Como el que se apunta a un gimnasio y cuanto más días llevas sin ir, menos ganas te dan de ir porque me van a mirar mal, van a pensar que ¿qué estoy haciendo aquí? No, deja la culpabilidad a un lado. Hoy es un buen día para volver a la palabra, para apasionarte por ella, para descubrir a un Dios que es capaz de transformarte, de capacitarte para toda buena obra. Estamos locos si como iglesia creemos que podemos actuar con buenas obras, que podemos cambiar el mundo, que podemos transformar nuestro entorno sin la palabra de Dios. Martín Lutero, el gran reformador del siglo XV, todo el mundo lo conoce, cambió el mapa del mundo prácticamente a través de la salvación por la fe, a través de volver a las Escrituras y del texto de Romanos. Él dijo, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Qué importante es desatar la Biblia en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer eso? Bien, te voy a explicar cuatro maneras de anclar
el hábito bíblico. 4 maneras muy sencillas, quiero que tomes nota. Si estás en tu casa, pues puedes hacerlo en el ordenador o en el móvil, o si tienes una libreta, como te dé la gana, pero apunta estos 4 consejos para anclar el hábito bíblico diario, para que puedas conocer al Señor y ser transformado a través de una relación viva con la palabra. Así que, en primer lugar, lo más sencillo del mundo es hacerlo obvio, hacerlo obvio. Una de las cosas que nos ha ocurrido en los últimos años es que la Biblia como artefacto, como objeto, ha desaparecido de nuestro entorno, incluso de nuestras iglesias locales. Y está bien que las tenemos en el móvil, ¿verdad? Tenemos la Biblia en el móvil y eso es genial, pero ¿sabes qué pasa? Que en el móvil o en el celular no solamente tenemos la Biblia, tenemos el Instagram, tenemos el TikTok, tenemos el WhatsApp, yo tenía el Candy Crush, tenemos un montón de aplicaciones y la Biblia se pierde en medio de todo eso. Y seamos honestos, muchas veces incluso en nuestras reuniones dominicales en la iglesia, con la excusa de que tenemos la Biblia en el móvil, la tentación es muy fuerte de poder, por ejemplo, revisar el WhatsApp, o si la predicación está aburrida, que yo no digo que eso pase en tu iglesia, pero en el caso de que casualmente a alguien de los que está aquí le pase, es muy fácil, pues bueno, irte a ver el Instagram, que es un poquito más divertido. Incluso de nuestras reuniones dominicales ha desaparecido el objeto de la Biblia, el artefacto. Y yo sé que no es un versículo, pero creo que tiene parte de verdad. La ocasión hace al ladrón. En mi casa, por ejemplo, yo intento que no entren cereales de chocolate. ¿Por qué? Porque me los como. En mi casa no puede haber bollería industrial. ¿Por qué? Porque me encanta la bollería industrial. Entonces la he quitado de delante. En cambio, por ejemplo, yo soy compositor y me encanta componer canciones, pero en el día a día me encantaría apartar un tiempo para componer, pero no lo conseguía. Pero apliqué este principio, hacerlo obvio. Desde que entendí este principio, lo que hago es que he puesto mi piano en el comedor. Tengo el piano en el comedor, casi que me choco con él. Y la guitarra la tengo con la funda abierta, ni siquiera está en la funda, y la tengo aquí a mi derecha de mi despacho donde trabajo. Así que la ocasión hace al ladrón. Como tengo la guitarra aquí y el piano en el comedor, si en algún momento me pilla desprevenido, puedo tomar la Biblia, tomar la guitarra o el piano y ponerme a componer, hacerlo obvio. Pon tu Biblia en un lugar observable, que tengas a mano, no la dejes allí en el trastero o debajo de los demás libros. Una de las prácticas que yo hacía para anclar mi hábito bíblico durante la universidad, que no tenía mucho tiempo, estaba estudiando psicología y tenía un montón de asignaturas, es que lo que hice fue que yo tenía mis libros de psicología en mi escritorio y encima de todos los libros de psicología tenía la Biblia. Y esto no es psicomagia, no era ningún símbolo extraño, simplemente era una cuestión muy práctica. Y es que cuando yo me ponía a estudiar, lo primero que me encontraba era la Biblia. Así que antes de tomar cualquier otro libro, tomaba la Biblia y estaba unos minutos leyendo la palabra de Dios. Hazlo obvio. Cómprate una Biblia que te guste, una Biblia que sea atractiva para ti, una Biblia que puedas tener a mano, que te lleves. Yo, por ejemplo, tengo esta Biblia con esta fundita, que es un poco vintage, y me gusta pensar que es como un libro muy, muy antiguo. Hazlo obvio. Segundo, hazlo atractivo. La gente cree que para estudiar la Biblia tiene que estar como sufriendo y levantarse a las 4 de la mañana. No, encuentra un lugar genial donde puedas leer la Biblia y acompáñalo de algo que te guste. Por ejemplo, a mí me encanta el café y uno de los momentos más geniales que tengo durante el día es cuando me levanto por la mañana, un poco antes de que se levanten mis hijos, me hago un café, me siento en el sillón, abro la Biblia y me tomo el café mientras leo algún pasaje bíblico y conecto el placer del café con el placer de leer la Biblia en un espacio cómodo. Dice Mateo capítulo 6, pero tú cuando ores o cuando leas la Biblia o cuando tengas cualquier disciplina, Mateo 6:6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Busca un espacio ideal. Muchos de nosotros no sabemos crear espacios para nuestros hábitos. Te pongo otro ejemplo. Yo necesito hacer ejercicio y tengo un garage, no sé cómo lo llamáis en vuestro país, y ahí tenía el coche, pero había un rinconcito que tenía acumulado pues un montón de trastos y de libros y de cajas, pero decidí que ese espacio sería el espacio de hacer ejercicio. Y desde que tengo un espacio dedicado de manera exclusiva a hacer ejercicio, hago más ejercicio. Hazlo
obvio, número 1, hazlo atractivo, número 2, busca un espacio donde digas, es aquí donde puedo escudriñar las Escrituras, donde puedo parar, hacer pausa y descubrir de nuevo quién soy a través de la palabra de Dios. Y esto me lleva al tercer consejo o al tercer principio, hazlo fácil, hazlo fácil. Yo uso, por ejemplo, la Reina Valera de 1995, no es tan famosa como la del 60, pero uno de los puntos de dolor que tenemos a la hora de abordar la Biblia es que estamos usando traducciones que tienen 40, 50, 60 años. Estamos en el 2023, la Reina Valera del 60 tiene 63 años, y es una Biblia extraordinaria. Pero ¿cuál es la mejor versión? Es una pregunta que me hacen siempre. ¿Cuál es la mejor versión para leer la Biblia? Yo siempre digo, la que leas, la que entiendas, la que comprendas, empieza por ahí, hazlo fácil, busca una versión que hable el lenguaje que tú comprendes. Otro punto importante acerca de hacerlo fácil. Los cristianos evangélicos, una de las banderas que hemos ondeado siempre ha sido: yo tengo una relación personal con Dios, yo tengo que orar en la intimidad, buscar al Señor en la intimidad, tengo que leer la Biblia por mí mismo. Y eso es verdad, uno debe tener el hábito bíblico personal, leer la Biblia de manera personal y orar de manera personal. Pero hemos perdido el regalo, la gracia de la comunidad. Yo recuerdo que muchas de las veces donde la palabra de Dios me ha hablado y me ha transformado ha sido en comunidad, no solamente escuchando la predicación el domingo, que está muy bien, sino cuando la estudio con amigos, cuando comparto por WhatsApp una inquietud de un texto bíblico. ¿Qué significa esto? Dios nos ha dado el regalo de la comunidad, de los hermanos, de los amigos, para poder decir, oye, ¿tú qué ves en este texto? ¿Qué veo yo? Porque compartir la palabra de Dios es algo extraordinario, de hecho está en la esencia de la Biblia. Por ejemplo, las epístolas, las cartas de Pablo y de los demás se escribieron para ser leídas en comunidad y dialogadas. Hazlo fácil, hazlo fácil. Busca personas con las que puedas quedar para estudiar, para leer la palabra de Dios, para hacer, yo qué sé, grupos, igual que quedas para ir a jugar a fútbol o lo que sea, haz grupos, mesas, células, grupos pequeños, grupos de conexión, barcas, racimos, llámale como te dé la gana, en cada lugar nos inventamos un nombre donde poder descubrir por nosotros mismos en comunidad la palabra de Dios, el mensaje de Jesús. Hazlo fácil. Hay mucha gente que ha pensado los textos bíblicos y hay buenos libros que te pueden ayudar a comprender quizá pasajes oscuros o a ver de maneras diferentes lo que habías leído un montón de veces. Una época en la que yo estaba apuntado al gimnasio y muchas veces no iba, pero resulta que había chicos en la iglesia, en mi iglesia, yo vivo aquí en Valencia y es una tierra donde mucha gente va al gimnasio y están así fuertes como si fueran croissants, y en mi iglesia había un par y ellos me dijeron, oye, vente con nosotros. ¿Y sabes qué? Lo hicieron fácil. Desde que iba con amigos al gimnasio, iba más. Solamente por el compromiso, pero ya iba y algo hacía, y algo servía, y en un sentido era transformado, en este caso no espiritualmente, pero físicamente. Así que, porfa, hazlo obvio, hazlo atractivo y hazlo fácil. Número 3. Y dentro de este punto, una última idea acerca de la Biblia. Porque uno de los problemas que tenemos a la hora de entender la Biblia, porque este taller no es solo para leerla, y ya la he leído, ya está. Esto es como el que dice, no, antes de morir tienes que plantar una rosa, escribir un libro y leer toda la Biblia. No, no, no. Si quieres permanecer en la palabra de Dios, uno de los problemas que tenemos, en el punto de hacerlo fácil, es que creemos que la Biblia es un libro. Y en realidad no es un libro. La Biblia es una biblioteca y quiero apelar a tu imaginación. Cuando uno abre la Biblia es como el que entra a una biblioteca grande, llena de libros, de un montón de géneros literarios. Hay libros para niños, hay libros para filósofos, hay libros de ingeniería, libros de lengua, de matemáticas, de psicología, de historia, de geografía, de psicología, hay libros de fórmulas, hay libros de derecho legal. Así es la Biblia. La Biblia contiene un montón de géneros literarios dentro de los 66 libros que la conforman. Y muchos de nosotros queremos empezar por la física cuántica cuando todavía no tenemos los fundamentos matemáticos suficientes. Queremos irnos a comprender el libro de Deuteronomio o la ley de Levítico sin conocer la persona de Jesús de Nazaret en el Evangelio de Marcos. A mí me encanta leer,
Y es un hábito que tengo desde mi adolescencia, casi desde mi preadolescencia, leer. Pero si a mí me hubieran dado los libros de teología que leo ahora con 12 años, jamás me hubiera apasionado por la lectura. Yo leía El Señor de los Anillos, leía libros de Isaac Asimov, las Crónicas de Narnia, libros que en ese momento yo podía procesar y podía leer, y eso ancló en mí el hábito de la lectura. Y poco a poco empecé a profundizar más en la literatura, empecé a leer otra clase de libros, novelas un poco más complejas, ensayos filosóficos, ensayos teológicos, hasta el día de hoy. Pero en esta biblioteca, porfa, déjate guiar por personas que te digan, oye, quiero comenzar en esta biblioteca, ¿por dónde empezar? Oye, pues comienza, por ejemplo, si quieres conocer la vida de Jesús, por el Evangelio primero que se escribió, el Evangelio de Marcos. Si quieres algo más expresivo, lee los Salmos. Si quieres, vale, algún tuit, quieres algo rápido, bueno, lee Proverbios y mira la practicidad de la Escritura, lee algún libro histórico de la historia de David y de los reyes, o vuelve a los inicios del Génesis que nos explica la intención y el propósito de la creación. Así que, porfa, tercer consejo, después de hacerlo obvio, atractivo, por último, hazlo fácil. Y, en cuarto lugar, satisfactorio, busca recompensas, que sepas que la palabra de Dios te puede transformar. Piensa no solo cómo lo estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Mi padre siempre me dijo, Alex, la palabra actúa en secreto, es una semilla, los que siembran con lágrimas, con gozo segarán. Pensar en la recompensa te ayuda a mantener anclada la motivación, sobre todo en esos días donde no te apetece. Mantenerte en el proceso, saber que cuando uno para y lee la palabra de Dios, hay algo que actúa en ti, porque, queridos, queridas, no solo es acercarse a la Biblia para leer la Biblia, sino absorber la palabra de Dios y desde esta biblioteca leer el mundo. Este mundo quiere, bueno, enseñarnos cómo vivir y quiere que leamos la Biblia de acuerdo a lo que ellos nos dicen. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no leemos el mundo de acuerdo a lo que la Biblia nos dice? Pero para eso, para estar preparados para toda buena obra, tenemos que sumergirnos en ella, entrar en esta biblioteca donde hay un montón de géneros literarios, un montón de historias, miles de años de historia, hay sabiduría, hay leyes, hay poesía, hay historias de amor, hay historias de guerra, hay historias de reyes, hay historias de Jesús, cartas, epístolas, hay, bueno, libros apocalípticos, proféticos, hay absolutamente de todo, de todo. Y desde esta biblioteca podemos interpretar nuestra vida, ser transformados por la palabra de Dios, pero también interpretar nuestro contexto y transformar nuestro contexto. Piensa en lo satisfactorio que es, piensa en la recompensa que te puede dar. Y claro, el problema es que estamos en el mundo de lo instantáneo, en el mundo de querer la recompensa ahora, el like ahora. Lo queremos ahora, y si no, pues nos cuesta mucho más. Pero no, las cosas más importantes en la vida siempre tienen una recompensa diferida. Siempre hay una distancia entre lo que haces y la recompensa. Y con la palabra de Dios creo que se combinan estas dos cosas. La Biblia puede actuar en ese momento en ti, pero las cosas más importantes que la palabra de Dios hace necesitan tiempo. Piensa en esa recompensa. Así que estos son los 4 principios que te doy para anclar el hábito de la palabra de Dios. Hazlo obvio, hazlo atractivo, hazlo fácil y hazlo satisfactorio. Y recuerda, esto no se trata de llegar a la meta. Decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino una cosa hago, prosigo. Pues de eso se trata, de proseguir. Piensa en el proceso de convertirte en alguien que, bueno, lee la Biblia durante todo el año. Y si hay un día que no lo haces, no pasa nada, hoy puede ser. Y si hay una semana que no lo haces, no pasa nada, hoy puede ser. Y si hay un mes que no lo haces, no pasa nada, hoy puede ser. Porque recuerda, no es tanto encontrarte con la Biblia, sino que en esa biblioteca te puedes encontrar con el autor de todos esos libros, con Jesús de Nazaret. Y Él no te va a reprochar, oye, ¿cuánto tiempo hace que no lees la Biblia? ¿No? Porque Dios es como esa chica enamorada. No sé si hay alguien aquí que se ha enamorado de alguien de la iglesia, del feo, vamos a poner, del feo y además antipático de la iglesia, pero tú estás súper enamorada de él, lo quieres con locura y no te dirige la palabra, además es antipático, es feo, o sea, lo tiene todo, ¿vale? Y
lleva 6 meses sin hablarte, pero casualmente te cruzas en el pasillo con él y él te dice, perdona, ¿me dejas pasar? Y entonces tú te derrites porque llevaba 6 meses sin hablarte, tú no no le tienes en cuenta que lleva 6 meses sin decirte nada, tú empiezas a interpretar, ay, ¿qué habrá dicho? Perdona, ¿me dejas pasar? ¿Qué habrá querido decir? ¿Me dejas pasar a mi corazón? ¿No? Quiere estar contigo, ¿qué es lo que quiere este chico? No, porque esperas lo mejor de él, aunque lleve 6 meses sin hablarte. ¿Sabes qué? Así es Dios. Así es Dios. Nosotros, los feos y los antipáticos, tenemos enamorado a Dios. No lo merecemos, pero Él, de una manera que yo no termino de entender, Él es amor, Él me ama. Y si yo me cruzo con Él y le digo, oye, perdona, ¿me dejas pasar? Él no tiene en cuenta que lleve 6 meses sin hablar con Él. Él quiere comenzar una relación conmigo. Y queridos, aquí en Academia de la Biblia usamos una metodología que te quiero compartir para que te enamores de la palabra de Dios, para que entiendas que la Biblia es relevante hoy, que es profunda, porque he dicho que empecé leyendo, pues eso, libros de adolescentes, Narnia, pero decía C.S. Lewis, justamente el autor de las Crónicas de Narnia, que cuando uno llega a cierta edad puede volver a leer cuentos de hadas, ¿no? Cuidado, no hay libros más fáciles que otros de la Biblia. A veces los libros más sencillos de repente tienen verdades tan profundas que tienen a sabios durante años estudiándola. Porque esto es una de las virtudes que tiene la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 que la palabra de Dios alumbra al sencillo, a la persona sencilla, es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está a la mano, la puedes comprender, pero también es un libro en el que puedes profundizar y dedicar toda tu vida y no agotarás su sabiduría. La metodología que usamos son 5 pasos y además se llama metodología Penta. En Academia de la Biblia manejamos la metodología Penta, que además en griego significa 5. Y el primer paso de la metodología Penta, corresponde a la P, es un acróstico, es piensa. Aprender a pensar antes que qué pensar. ¿No estás cansado de que siempre te digan qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que dice la Biblia y siempre buscar de segunda mano lo que la palabra de Dios enseña? La Biblia no solamente te dice qué, sino cómo pensar. Aprender a pensar, a tener un criterio bíblico para leer la realidad, para saber qué hacer en esta vida. Aprender a pensar por ti mismo. Que no te vendan la moto, decimos en España, que puedas tener criterio a la hora de decir, bueno, yo creo que esto sí que es bíblico, creo que esto no, aunque lo diga la persona más famosa y conocida del mundo cristiano. Que tengas criterio, que aprendas a pensar antes que qué pensar. En segundo lugar, explora. Explora, tenemos un montón de recursos, he dicho que sí, que tengas tu Biblia en físico, pero gracias a Internet puedes acudir a un montón de recursos, puedes ir incluso a ver lo que significa en griego, en diccionarios online, puedes ver qué han dicho los maestros de la historia a través de YouTube o de otros canales y puedes sentarte a los pies de los mejores pensadores de la Escritura para aprender. Explora y desarrolla la inquietud de descubrir, ¿no? Explora. De descubrir por ti mismo la palabra. Esto es como, una de las cosas que hacen los pastores es que ellos tienen que cocinar la predicación y saben cuáles son los ingredientes. Nosotros solo nos tomamos el plato hecho, pero el placer de hacerlo es algo increíble. Explora por ti mismo. Y esto me lleva al tercer paso, la N. La N corresponde a notas. Toma notas, interioriza el texto. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo lo puedo explicar con mis propias palabras? Porque si no, memorizamos versículos, que es algo extraordinario, es un hábito genial, pero no sabemos lo que significa. Yo a mis hijos intento enseñarles versículos que memoricen, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O instruye al niño en tu camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero yo les pregunto, ¿qué significa? ¿Cómo dirías esto tú a tu amigo Elías? ¿Cómo se lo explicarías? Toma notas, traduce tú en tu propio idioma lo que la Biblia dice para ti y escríbelo. Además lo puedes no solo escribir, lo puedes dibujar o puedes crear mapas mentales, pero hazlo de manera que lo puedas interiorizar, metabolizar. Y esto me lleva al siguiente paso. Recuerda, la P, piensa, aprender a pensar, la E, explora, la N, toma notas, la T, transmite. Vivimos en la era de la información y hay algo terrible, ¿no? Que es cuando uno se va de vacaciones, medio en broma decimos, si no lo publicas, no lo he vivido, si no lo publico, no lo siento. Bueno, hagámosles haikido a esto, y hay mucha gente que en su
hábito devocional, una de las cosas que hace, que me parece fantástica, es que comunica lo que ha aprendido. Hoy el Señor me ha dicho esto a través de la palabra, hoy he descubierto esto en la Biblia, y lo hacen con un dibujo bonito, hacen algo creativo y lo publican en su Instagram o lo comparten, y este es uno de los secretos de los pastores, ¿sabes? ¿Por qué los pastores saben tanto? ¿Por qué los predicadores? Porque cuando uno tiene que preparar algo para transmitirlo a los demás, lo aprende. En Academia de la Biblia, una de las cosas que motivamos a nuestros alumnos a hacer es a transmitir cuanto antes lo que han aprendido, porque era la metodología también de Jesús. Jesús estaba con sus discípulos y ya los ponía a servir, ya ponía a transmitir la verdad de Dios, porque no hay que ser como Jesús para servir, no hay que hacer 500 doctorados para servir, sino que hay que servir para ser como Jesús. Lo que vayas aprendiendo, ves dándolo a los demás, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y si Dios te ha dado cierto conocimiento, compártelo por amor con los demás. Y por último, la A de la metodología PENTA, aplica, porque de lo que se trata no es del conocimiento teórico, sino de vivir la palabra de Dios. Y cuando uno ve esta recompensa, uno ve que la Biblia puede afectar a tus estudios, puede afectar a tu salud, puede afectar a tus emociones, puede afectar a tu día a día, entonces tienes todavía más hambre, puede afectar a tu contexto, a tu cultura, puede afectar a tu sociedad, puede hacer una diferencia no solamente en ti, sino también en tu entorno. Entonces, no solamente eres transformado tú, sino que puedes también transformar tu realidad. Así que me encantaría seguir con algunas cosas, pero antes, ahí tienes el acróstico, lo vamos a pasar: piensa, explora, toma notas, transmite y aplica, y actúa, o aplícalo, actúa. Quiero ahora invitarte a que veas un vídeo, porque quizá tú estás diciendo, oye, me encanta esto, voy a poner todos los principios que ha dicho Alex, voy a hacerlo obvio, atractivo, fácil, satisfactorio, ya te has pillado una habitación y estás ahí forrándola de versículos, ya te has comprado una Biblia gigante, preciosa, para poder tomar notas, has buscado un buen sillón, te has puesto la cafetera, vas a tener el hábito bíblico, genial. Pero quizá alguno de vosotros dice, oye, me encantaría tener alguna ayuda, quizá algo comunitario, algo que me lleve de la mano, un mentor que me pueda, facilitar, ¿no? Hacer fácil este estudio bíblico. Bueno, si tú eres una persona que tiene ganas de aprender la Biblia, que quieres ser transformado de tapa a tapa, que quieres descubrir esa biblioteca y descubrir cada género literario y ver la riqueza de la Biblia y cómo te puede transformar a ti y a tu ministerio, entonces, bueno, este vídeo que vamos a poner ahora es para ti. Presta atención. Recuerdo que cuando era adolescente no quería vivir una vida cristiana mediocre. Quería dar pasos firmes para profundizar en mi relación con Dios y también prepararme para que Él me usara. Y si quería servir a Dios, para mí era importante saber qué decía toda la Biblia, de tapa a tapa. Así que, por estas mismas fechas, me propuse hacer un plan de lectura para leer toda la Biblia en un año. Al principio apartaba ratos para poder seguir el plan de lectura, pero en cuanto se empezaron a acumular los trabajos de la escuela, el conservatorio y las actividades de la iglesia, empecé a fallar algunos días en mi plan de lectura bíblica. Al principio intentaba recuperar el plan los fines de semana, pero al final, entre una cosa y otra, lo terminaba abandonando por completo. Y no sé si eres como yo, pero para ciertas cosas soy todo o nada. Y puedo pasar de un extremo a otro, de dudar entre ir a hacer deporte o quedarme en casa viendo una película, comiendo pizza y postres. O helados. Tal vez te haya pasado algo similar a mí, sobre todo a principio de año, cuando nos proponemos un montón de cosas que luego no podemos cumplir como esperábamos. Así que en Academia de la Biblia nos hemos preguntado, ¿cómo podemos ayudar a estudiar toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de la manera más sencilla, en el menor tiempo posible y con aplicaciones prácticas para vivir una vida cristiana plena? Así nació nuestra nueva formación, La Biblia en 40 días, un programa de formación bíblica express, donde hemos comprimido todo el contenido de los 66 libros de la Biblia para extraer lo más esencial e importante para ti, para que al final de estos 40 días puedas entender toda la panorámica bíblica y tener todas las claves necesarias para estudiar, interpretar y aplicar a tu vida la palabra de Dios.
usando una metodología que se adapta a tu ritmo de vida y que te aportará claridad y constancia en tu estudio bíblico para el resto del año, y para que puedas crecer espiritualmente, servir mejor a tu comunidad e impulsar tu ministerio. El programa de la Biblia en 40 días incluye una videolección dinámica y de fácil comprensión de unos 10-15 minutos que te presentará uno o un conjunto de libros de la Biblia cada día durante 40 días. Una lista imprescindible de versículos clave para que memorices. Preguntas poderosas de reflexión para que puedas interiorizar conceptos. Ejercicios transformadores para que puedas aplicar los aprendizajes a tu vida. La guía total para hacer meditación bíblica de la manera correcta. Además, una tutoría semanal por videollamada conmigo cada jueves a distintas horas de la tarde, hora en España. Apuntes de cada lección en PDF descargables para que puedas subrayarlos y hacerlos tuyos. Y además tendrás la posibilidad de unirte a un grupo de estudio online para mantener la motivación durante los 40 días y conectar con cristianos de todo el mundo. Y recuerda que con este programa tendrás acceso para siempre a todos los contenidos y grabaciones de las sesiones por videollamada conmigo. No te vas a perder absolutamente nada. Como colofón, con este programa vamos a incluir 4 masterclass con Marcos Vidal, Itiel Arroyo, Samuel Pagán y Félix Ortiz. ¿Te imaginas a ti dentro de tan solo 40 días, 2 meses, habiendo ya profundizado en cada libro de la Biblia? ¿Qué significaría para tu vida, tu ministerio y las personas que te rodean? Si quieres comprender la Biblia por completo, de tapa a tapa, en tan solo 40 días y no tener que esperar a que la leas en un año o incluso más tiempo para acercarte a la Biblia en su totalidad, este es el programa que puede revolucionar tu formación bíblica de la forma más sencilla y en el menor tiempo posible. Además, desde Academia de la Biblia, queremos agradecerte todos estos años en los que has formado parte de un movimiento por la erradicación de la pereza y pobreza bíblica, con un descuento especial, para que puedas realizar el programa La Biblia en 40 días por menos de un café al día. Por tan solo $37, haz clic y reserva tu plaza. Date prisa porque la ventana de inscripciones no estará abierta por mucho tiempo. Arrancamos el programa el próximo 6 de febrero. Comparte esta oportunidad con personas de tu iglesia que creas que esta formación les podría beneficiar. Te esperamos dentro. ¿Ya? Sí, bueno, pues espero que os haya gustado y que tengáis tanta ilusión como yo de este nuevo curso de Academia de la Biblia en 40 días. Toda la Biblia en 40 días, 8 semanas de lunes a viernes con videolecciones, con tutorías en vivo, con 4 masterclass, con apuntes, grupo de Telegram donde podremos seguirnos día a día, donde podremos compartir inquietudes. Toda la Biblia en 40 días. Eso no significa que la vas a leer en 40 días, pero sí que vas a hacerte un panorama de todo el contexto, porque una de las cosas que suele pasar con la Escritura es que no nos sabemos situar en la palabra de Dios. Pues eso lo vamos a solucionar, si tú quieres, en 40 días. Tienes el enlace ahí en el chat y me encantaría ahora también escuchar tu voz. Aquí tenía puesto en mis apuntes, encuentra tu voz a través de la Biblia. Cuando uno profundiza en la palabra de Dios, se descubre y sale la mejor versión de ti a través de la palabra. Para los que estéis preguntando, este es un curso totalmente nuevo. Estamos grabando nuevos vídeos, estoy haciendo de manera gráfica el contexto de cada libro de la Biblia, con su estructura, con la intención del autor y además con una conexión de unos libros con otros, porque al final la Biblia, aunque es diversa, también tiene un mensaje centrado en la persona de Jesús. Y además tiene el valor añadido de la comunidad, es decir, durante 40 días, 5 días por semana, de lunes a viernes, que se adapta a tu horario, a tu manera de entender la vida y de vivirla, no importa que seas, en fin, trabajadora, que seas un chico joven, que seas una mujer empresaria o que seas un psicólogo ocupado con 4 hijos, no importa, lo importante es que esto se adapta a ti durante 20 minutos al día, con que le dediques 20 minutos al día para procesar la información,
de lunes a viernes durante 8 semanas, 40 días, te aseguro que tendrás una comprensión de la Biblia fresca, renovada, que te motivará a mantenerte en ella durante todo el año y espero durante toda tu vida. Así que ahí tienes el enlace. Además, esto, los 2 meses, los vídeos, en fin, todas las cuestiones que están incluidas, las tutorías en vivo, las masterclass y un montón de cosas que probablemente se me olvide y que me tiene que recordar mi equipo, estamos lanzándolo por $37, $37 y además lo puedes pagar hasta en 2 plazos, ¿verdad? En 2 plazos, no me quiero equivocar, hasta en 2 plazos, $37, para los que estéis preguntando en euros, ahora mismo son 33 euros, me parece, 33, 32, 34 euros, 2 meses de formación, pero ojo, eso no significa que cuando terminemos en abril de este curso ya no puedas acceder, no, tendrás acceso de por vida al curso de la Biblia en 40 días con un campus virtual donde podrás interactuar, donde podrás escribir las respuestas a las preguntas para procesar la información. Lo que pasa es que nosotros te acompañamos en este proceso durante los 40 días, durante los 2 meses. Parece ser que el número 40 tiene cierta importancia, en la Biblia significa el proceso completo, fíjate, 40 años en el desierto, 40 días estuvo Moisés en el monte, 40 días estuvo Jesús en el desierto. Cuando un rey reinaba muy bien, ¿reinaba cuánto? Pues 40 años, así que yo creo que en estas 40 jornadas podremos anclar el hábito bíblico y además te vamos a aportar una comprensión global de la palabra y creo que te motivará a seguir conociendo la palabra de Dios. No sé si hay más preguntas por ahí. Las masterclasses sí, tendremos a Marcos Vidal, a Itiel Arroyo, Samuel Pagán y a Félix Ortiz, 4 masterclass, cada uno de ellos con un perfil diferente. Itiel Arroyo no necesita presentación, es un predicador joven, no tan joven, o sea, vamos a ver, tiene la misma edad que yo sé que él parece mucho más joven que yo, pero tiene la misma edad que yo, me parece, ¿no? ¿Cuántos años tiene Itiel? Igual que yo, tiene la misma edad que yo, es un predicador extraordinario, el Señor le ha dado un don fantástico y siempre colabora con Academia de la Biblia, una masterclass sobre predicación, sobre transmisión de la Biblia. Y esto va a complementar perfectamente con Samuel Pagán, que es un biblista extraordinario, que ha formado parte de la traducción de la NBI, que ha escrito libros que a mí me han ayudado personalmente. Yo lo conocí personalmente hace unos años, pero antes de conocerle, un libro que él escribió sobre Apocalipsis me ayudó a comprender por primera vez de la historia Apocalipsis, no sé si a ti te pasa igual, pero bueno, con Samuel Pagán, y él tiene esa virtud, es un doctor en teología, tiene la virtud de hacer sencillo lo complejo. Félix Ortiz lleva toda su vida formando el liderazgo juvenil, ha sido pastor, es teólogo, coach, es una persona con un conocimiento bíblico muy profundo, también muy global, y nos va a compartir acerca de, de cosmovisión bíblica y cómo hacernos una idea global de la palabra. Y por último, he dicho Itiel, ¿perdón? Y Marcos Vidal nos va a hablar de Biblia y pastoral. ¿Empezamos cuándo? El 6 de febrero, eso es el lunes ¿no? Semana que viene, el lunes, tendrás ahí en el campus la primera semana, de lunes a viernes, que coincidirá con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y te aseguro que Levítico va a ser tu libro favorito de la Torá. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y si no, pues mira, es que va a ser así, estoy convencido de eso. Y la primera tutoría será el jueves. ¿El jueves qué día cae? 6, 7, 8, 9. Jueves 9, veremos la hora porque depende del país, será una hora u otra. Sería a las 7 de la tarde, hora España, eso a lo que corresponda. Si hay muchos alumnos que se apuntan, yo no quiero tener grupos súper grandes en Zoom, será por Zoom, y si hay mucha gente tendremos 2 turnos, a las 7 y a las 8 de la tarde. Así que, bueno, estamos ofreciendo también... otra cosa, son tutorías en vivo, pero si tú no puedes a esa hora, no importa, porque se graba y se sube al campus virtual y tú podrás acceder a esa tutoría cuando quieras, durante toda tu vida, porque eso se cuelga en el campus y eso ya se queda ahí. ¿Qué hacemos en las tutorías? Bueno, no solamente repasamos el contenido de la semana, sino que además escucho preguntas y podemos hablar, dialogar, compartir inquietudes, ver qué es lo que más nos ha llamado la atención. Me encanta, una de las cosas que a mí me encanta en esta de la metodología Penta Explora es recomendar libros. Los alumnos de Academia de la Biblia saben que me encanta recomendar libros y que quiero que Academia sea una plataforma, una puerta al conocimiento, que te lleve a otros lugares donde puedas profundizar en tu fe y en tu conocimiento
bíblico. ¿Alguna otra? Ah, es verdad, sí. Para los matrimonios, esto es súper importante, para los matrimonios, además, en Academia de la Biblia somos súper bíblicos, ¿no? Y dice que se unirán y serán una sola carne. Para matrimonios hay 2 por 1, como en las pizzas. Es decir, se apuntan 2 personas a hacer el curso, pero solo pagas una inscripción. Si quieres apuntarte con tu mujer, o si eres mujer, con tu marido, pagáis $37 y los 2 os damos accesos a el curso de la Biblia en 40 días. Hay 2 por 1, sí. Casados, ¿no? Que si alguien quiere regalarlo, que puedes tirar soporte. Si alguien quiere regalárselo a alguien, o sea, si crees que puede ser, bueno, muy buena, puede ser un buen regalo, escribe a soporte@academiadelabiblia.com. Soporte@academiadelabiblia, como suena, .com, y ahí te responderán. Exactamente. Cuando vas a pagar, si estás en un país, el que sea, si tienes que pagar en pesos argentinos, en pesos colombianos, tienes que pagar en soles peruanos, tienes que pagar en pesos mexicanos, en dólares, o tienes que pagar, ¿cuál es la moneda de Panamá? Que era una moneda muy chula, se me ha olvidado, que alguien... en bitcoins en El Salvador. Bueno, ahí cuando vas a pagar, ahí puedes cambiar la divisa para pagarlo en tu moneda nacional, en euros por supuesto, ¿vale? En libras esterlinas. Sí, te acompañamos durante 2 meses, durante 40 días, pero luego si tú no has terminado el curso en 40 días, puedes hacerlo en 40 años, ¿sabes? Puedes hacerlo con el tiempo que quieras, solo que te acompañaremos durante 2 meses. Y además, una de las cosas que creo que va a pasar es que te vas a enamorar de la palabra, y luego en Academia tenemos otras iniciativas, otros cursos que te podrán ayudar a profundizar. Pero creo que este curso es fundamental para comenzar, pues eso, no comenzar la casa por el tejado. Creo que necesitamos esta cosmovisión bíblica, ver la palabra de Dios de tapa a tapa con una comprensión holística, global, integral, interconectada, dándole sentido a cada libro, respetando lo que cada libro enseña, pero también poniéndolo en relación con el mensaje bíblico total.